vamos a hablar de terminar, decía, las obligaciones de dar, un párrafo especial que son las obligaciones de dar cosas de dinero, de dar sumas de dinero. Y vamos a ver los pormenores de las obligaciones de hacer y no hacer. Con lo cual terminamos el tema de las obligaciones. Y sabemos que en el título 3, que en el libro tercero, habla de los derechos personales y ahí tenemos obligaciones y contratos, ¿sí? En el título 1, obligaciones en general, que es donde vamos a estar hablando ahora. Y en cuanto a las obligaciones en general, bueno, ya vimos cuáles son, cómo se clasifican, y ya vimos lo que son las obligaciones de dar. Nos quedó un tema pendiente, porque tiene sus bemoles, que son las obligaciones de dar sumas de dinero. Y las obligaciones de dar sumas de dinero, si bien son obligaciones de género, tienen una particularidad, que las sumas de dinero generan intereses. Esto no podría haber sido así en la Edad Media, donde se discutía en filosofía sobre un precio justo. Esto no podría haber sido antes de la existencia del comercio. O sea, el dinero existe como dinero desde la antigüedad. O sea, la moneda era un bien de cambio. Pero el concepto de que la moneda genera intereses, es decir, genera un precio por su uso, genera una compensación, se debe una compensación por su uso, y es un concepto moderno. Y llevado hoy a un nivel impensable a partir de que tenemos un capitalismo financiero muy marcado. Entonces, para hoy, para nosotros, es natural que el dinero implique implique intereses, implique la generación, no me salía la palabra, implique la generación de intereses. ¿Qué es? Es ante la mora, ante la demora en devolver el dinero, se debe un precio especial. En todas las obligaciones, la demora o el plazo para el cumplimiento implica algún costo. Sin embargo, solo en el dinero ese costo está implícito, ¿sí? Ese costo tiene un nombre especial y de todas formas se lo puede estipular. Si alguien compra una casa que le van a entregar dentro de un año, está claro que la casa se la van a entregar dentro de un año. Y esa casa, la obligación es entregar una casa, y no va a ser más que entregar una casa. En cambio, cuando alguien dice que va a recibir cierta cantidad de dinero en el plazo de un año, está implícito para muchas personas, ahora vemos cuáles personas, pero está implícito para muchas personas que esa demora en un año implica de por sí una demora. Esa espera de un año implica por sí una demora. Es lo que se conoce como interés compensatorio. Es decir, estamos cumpliendo la obligación en término, ¿sí? Estamos entregando la casa al año, acá estamos entregando la suma de dinero al año. Pero esa espera de un año va a implicar un interés. Ese interés se llama compensatorio. ¿A qué se refiere el interés compensatorio? A que el dinero, por un lado, pierde valor, o sea, se deprecia, y por eso lo compensamos, y por otro lado, a que el dinero, en ese caso, se supone, produce alguna ganancia, y eso también se lo compensa. Entonces, si bien la obligación tiene un plazo natural y estamos cumpliendo un plazo natural, la obligación implica de por sí una modificación en la cantidad de la cosa entregada, ¿sí? No nos va a suceder lo mismo cuando son obligaciones de dar cosas, ¿sí? Cantidades de cosas que no sean dinero. Alguien tiene que entregar dentro de un año. Grecia Cala tiene el micrófono abierto. Y la estamos escuchando. Profe, usted los puede silenciar.
Sí, la acabo de silenciar. Bien. Volvemos. Y no sé a dónde. Ya sé a dónde. Bien. Si Profe, tenemos que disculpe, la entregar clase no se una está cantidad... grabando. Ajá, pero estamos haciendo el streaming en vivo. Bueno, vamos a ver una cosa. Si yo la puedo grabar... Grabar en esta computadora, grabar en la nube. Muy bien. Muchísimas gracias, Elizabeth, por lo que me avisa. Bueno, no vamos a empezar de nuevo con la clase, pero ahora ya la estamos grabando. Decíamos, cuando tenemos que entregar cantidades de cosas, esas cantidades de cosas no producen, a su vez, ningún tipo de compensación, salvo que está en YouTube también. Sí, sí. Salvo que esa compensación esté específicamente, explícitamente convenida. Si entregamos, si nos comprometemos a entregar 100 lapiceras en el plazo de 12 meses, o sea, de año vamos a entregar 100 lapiceras, dentro de un año vamos a cumplir entregando 100 lapiceras. Nadie va a suponer ni que la lapicera se depreció, ni que la lapicera debía dar algún tipo de ganancia. Con el dinero sucede distinto. O sea, con el dinero, todos suponemos que dentro de un año el dinero se deprecia y que dentro de un año, haber tenido ese dinero un año, de por sí implica algún tipo de beneficio, no digamos ganancia, pero sí beneficio. Eso es lo que se conoce como intereses, o eso se compensa por medio de lo que llamamos intereses. Estos intereses son de diverso tipo. Y el primero que estamos viendo por la utilización durante el plazo en que la obligación está en cumplimiento oportuno, es el interés compensatorio. Es decir, tenemos que entregar una determinada cantidad de dinero y vamos a decir, al momento de la entrega se va a deber el dinero que se pactó más sus intereses. Ese interés es compensatorio, se pacta, pero si no se pacta, el juez lo puede determinar. Nos dice el artículo 767, la obligación puede llevar intereses, es decir, no está implícito para todos los sujetos que lleve intereses. Recién vi como... Ahí está, desactivó el audio. Bien. No está implícito que lleve intereses para todos los sujetos, pero puede llevar intereses. Dice el 767, y son válidos los que se hayan convenido entre deudor y acreedor, así como también la tasa. Si no fuera acordada por las partes, ni las leyes, ni resulta de los usos, la tasa será de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Es decir, que basta con que las partes, sea quien sea, haya dicho se debe tanto dinero con más sus intereses, inmediatamente ese interés compensatorio funciona. En última instancia, si no se ponen de acuerdo, lo va a fijar un juez. ¿Cuál es el interés compensatorio? Y razonablemente, el interés compensatorio hoy sería por lo menos el índice de precios al consumidor. ¿Sí? O sea, esos 13% que tuvimos de enero a marzo o los casi 40% que tuvimos el año pasado. Entonces, de movida, los intereses, una vez que se pactan, se deben. Pero esto estamos hablando de gente que no es profesional del mundo de las finanzas. Si estamos frente a un profesional del mundo de las finanzas, podríamos suponer lo más fácil un banco, no necesita ni siquiera pacto. Frente a un banco sabemos que estamos debiendo dinero, sabemos que estamos debiendo intereses. O sea, frente a un profesional del mundo de las finanzas, así como frente a un profesional profesional matriculado de cualquier profesión, le hacemos una consulta, sabemos que le estamos debiendo honorarios, frente a un profesional del mundo de las finanzas sabemos que le estamos debiendo intereses. ¿Sí? No importa que el banco no nos haya especificado la tasa. Si el banco nos presta dinero, sabemos que le estamos debiendo intereses. Esto
que hablo del mundo de las finanzas, con un banco tal vez parezca demasiado obvio, pero si pedimos dinero prestado, salvo que sea por medio de un documento, que vamos a estar a la literalidad del documento, si pedimos dinero prestado a cualquier persona que se dedique a esto, o si nos financia un comerciante de alguna manera, salvo que haya pacto en contrario, se deben intereses. ¿Sí? Y bueno, ya les adelanté sobre el primer tipo de intereses, que son los compensatorios. Hay un segundo tipo de intereses, que son los moratorios, que nos habla el 768. Los intereses moratorios, tenemos que relacionar la palabra, son a partir de la mora, es decir, no con la obligación en cumplimiento oportuno, sino cuando la incumplimos. ¿Sí? Entonces, los primeros intereses que teníamos eran la depreciación ordinaria del dinero. Ahora, a partir de la mora, a partir de que incumplimos, esa mora se supone que genera un daño al acreedor que tenía en perspectiva tener el dinero líquido en ese momento y se tendrá que financiar de otra forma. Estos intereses moratorios se superponen, es decir, se suman a los compensatorios. ¿Sí? Una cosa es el compensatorio por el uso del dinero y otra cosa es el moratorio. Entonces, podemos generar intereses compensatorios hasta que paguemos, pero además, desde la mora y hasta que paguemos, intereses moratorios. ¿Sí? Intereses por el incumplimiento, que seguramente van a estar pactados más altos, ya no es el precio del dinero, sino que van a contener algún tipo de penalidad. El tipo de penalidad natural es la ganancia, o sea, supone compensar la ganancia que se hubiese obtenido por tener ese dinero. Ya no es la depreciación, sino una ganancia, porque estamos hablando de profesionales, ¿sí? Profesionales del dinero. Digamos, compramos algo a un comerciante, el comerciante nos dice, bueno, acepto que me paguen a plazo, pero con tal tasa de interés. Muy bien. Esa tal tasa de interés es el precio de la financiación. Ahora, si no pagan el término, ¿a qué se refiere Noelia Valverdi? ¿No nos escucha? Me parece que era un chat privado que se le hizo público. Bien. Estamos pagando un interés por la financiación. Hasta ahí vamos con los moratorios. Ahora, si no pagamos las cuotas en el momento en que las teníamos que pagar, vamos a pagar un precio ya no del uso del dinero, sino de la compensación por la ganancia que ese, o de los mayores costos que a ese comerciante le implica tener que financiarse de otra manera. Eso es lo que se conoce como intereses moratorios. ¿Desde cuándo son los intereses moratorios? Desde la Constitución en mora. Y acuérdense que la mora no es automática, salvo que estuviera pactado de esa forma, es decir, que haya una cláusula que dice que la mora se producirá automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no, hay que constituir en mora al deudor y debería estar pactada previamente la tasa por interés moratorio. Aunque no estuviera pactada, igual lo puede determinar el juez. Veamos que el 768 dice que los intereses moratorios a partir de la mora del deudor son los que acuerdan las partes, los que pongan las leyes, y si no, las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Tercer tipo de intereses. O sea, tenemos los compensatorios, tenemos los moratorios. Tercer tipo de intereses. Sí, yo tengo una ventanita en la pantalla, pero lo que estoy haciendo es leer el código. Me es más fácil leer el código ahí que leerlo en papel. Es nada más que el código. Estoy leyendo el 767, ahora el 768. Bueno, 767, 768, ahora vamos a leer el 769. Pero el código está expuesto. Está muy completo para lo que tiene que ser un código, pero no deja de ser expuesto. Profesor. Profe, sí, le escucho.
Cuando dijo mora, o sea que hay otro plazo, o sea, en una fecha se empieza la mora, ¿a eso quiso decir? A lo que me refiero con mora es, se establece un plazo para el cumplimiento. Hasta la fecha de cumplimiento, sí se computan intereses, son los intereses compensatorios, es decir, por demorar hasta la fecha pactada, ¿sí? Es decir, el costo del dinero hasta la fecha pactada según el plan de pagos. Ahora, ante el incumplimiento en la fecha pactada, además del interés compensatorio, debo otra tasa de interés que puede sumarse, según como lo pacten, o reemplazar a la anterior, pero que va a ser más alta. Ya no va a ser la parte compensatoria, sino que va a ser interés moratorio desde el momento en que incumplí, es decir, desde que el deudor fue puesto en mora. Mora es un término jurídico que implica constitución, o sea, la situación de incumplimiento, ¿sí? Desde que el deudor fue puesto en mora y hasta el efectivo pago, ¿sí? Esa colocación en mora implica el cambio de tasa de interés, que puede ser que se sume a los compensatorios según como esté pactado, hay contratos que lo tratan así, o puede ser que lo reemplace a los compensatorios. Decimos, el cumplimiento, o sea, se acuerda una financiación con un interés del 30% sobre saldo. ¿Sí? Un interés del, hoy no, nadie le pagaría el 30%, pero supongamos que sí. El año pasado, coloquémonos en el año pasado y con el diario de hoy decimos interés del 38% sobre saldo. Perfecto, 38% anual sobre saldo. Se van pagando las cuotas, teníamos que terminar de pagar las cuotas en algún momento y no las pagamos, ¿sí? ¿Qué sucede? En caso de mora, a la tasa anterior se le suma el 2% mensual, supongamos, o reemplazamos directamente la tasa y decimos, ante el incumplimiento se deberá, o sea, se sumará la obligación atender un interés moratorio ya no es compensatorio, del 80%. Es decir, debíamos un interés compensatorio cercano al 40%, ahora debemos el doble. ¿Por qué? Por la incertidumbre, por el costo del dinero, por las ganancias que el no tener ese dinero le va a generar al acreedor o por lo que fuera. Pero lo cierto es que el interés moratorio no va a ser la simple compensación del precio del dinero, sino que va a ser superior. ¿Sí? Entonces, tenemos un interés en cumplimiento, ya todavía no vimos punitorio. Tenemos un interés durante el cumplimiento normal de la obligación, que se llama compensatorio, y un interés distinto y que va a ser una tasa superior si entramos en mora, es decir, si incumplimos. Hay un tercer tipo de interés. Hay un tercer tipo de interés que es el punitorio del cual me están preguntando. El interés punitorio es lisa y llanamente una multa. Y por eso nos dice el 769 que se rigen por las regulaciones de la cláusula penal. Cláusula penal, aunque se llame penal, o sea, se llama penal justamente porque es una pena convenida por las partes, pero la naturaleza de la pena se desprende de cualquier tipo, no de todo, pero se desprende de la lógica del costo del dinero. O sea, la cláusula penal es una sanción grave frente al incumplimiento que debe estar justificada. O sea, si el interés moratorio es el doble que el compensatorio, es lo usual. Si es 10 veces el compensatorio, ya no es interés de mora. O sea, claramente no hay dinero que valga 10 veces el costo del dinero, ¿sí? Pero sí podría haber una cláusula penal. Se estila, por ejemplo, en los contratos de locación, que decimos que el arrendatario va a deber tanto de intereses moratorios, porque el contrato de locación no permite intereses compensatorios, sino que se va actualizando el precio. Pero si no paga en términos, va a tener
10% de recargo mensual, supongamos. Esos son intereses moratorios. Ahora, si no devuelve el inmueble al vencimiento del contrato, va a deber el doble de los alquileres. El primer mes de incumplimiento no va a deber el alquiler, sino que va a deber el doble del alquiler. El segundo mes de incumplimiento, el triple. Y el cuarto mes, el tercer mes, el cuádruple, ¿sí? Entonces, ya no tenemos ninguna relación con el precio del dinero. Ahí estamos teniendo una cláusula penal que es una derivación. Muy bien, Paula. Anotado. Que es una derivación del daño que le produce al acreedor, o que suponemos produce al acreedor, la falta de cumplimiento, no de pago del dinero, sino de devolución, o sea, del cumplimiento de otra obligación accesoria. Puede ser, incluso, responder solo a las obligaciones de dar sumas de dinero, pero tiene que quedar en claro que este interés punitorio está desprendido, en principio, de la razonabilidad propia del precio del dinero. ¿Sí? ¿Por qué lo desprendemos de la razonabilidad propia del precio del dinero? Porque tengo que pagar a los empleados. Y si es una obligación que resulta, o sea, una excusa sería porque tengo que pagar una razón a los empleados. Y si me están debiendo algo que excede el giro normal de la empresa, está muy bien que le ponga una cláusula penal. Es decir, tenemos un kiosco, hacemos fotocopia, contratamos con la UNSA hacer las fotocopias para tal presentación, para todos los alumnos de la UNSA. Y le decimos, bueno, te voy a proveer 100.000 fotocopias. ¿Qué es lo? 100.000 fotocopias las hago en 2 meses. Pero si no me pagas esas 100.000 fotocopias, me fundo, ¿sí? Ahora, si no me pagas las 100.000 fotocopias en el plazo en que me las ibas a pagar, va a salir un tanto de interés. Ahora, ante la mora definitiva, me debes 300.000 fotocopias. ¿Por qué? Porque tengo máquinas que mantener, tengo empleados que pagar, tengo cuentas que de ninguna forma me van a implicar un costo dinerario. Si me cortan la luz, no solo voy a tener que pagar la reconexión, sino que no voy a poder seguir trabajando. Entonces, esta cláusula penal responde naturalmente a otras cuestiones que no están explicitadas en el contrato, aunque correspondería explicitarlas, pero que no derivan directamente o sea, la naturaleza no va a derivar directamente del incumplimiento del dinero, sino del daño que me va a producir ese incumplimiento. ¿Se entiende? El daño a la persona, al sujeto acreedor, es independiente de la obligación. ¿Por qué? Porque depende de cuánto incida esa obligación en el patrimonio del acreedor. Entonces, sería muy difícil que sostenga una gran empresa una cláusula penal abusiva. Por ejemplo, no le pagamos a Garbarino, que está a punto de quebrar, pero de todas formas sigue siendo una gran empresa, no le pagamos a Garbarino las cuotas de nuestro televisor. Sería muy difícil para Garbarino decir, bueno, ante el impago de 3 cuotas me debes todo un televisor nuevo. La empresa que se dedica a eso ya tienen su precio calculado a los incumplimientos, o sea, una tasa de incumplimiento ya forma parte del negocio. Ahora, si nos dedicamos a lo que decía de fotocopias, o si nos dedicamos a vender tractores en Salta y vendemos 20 tractores al año, no nos pagan 2, lo más probable es que quebremos. ¿Sí? Entonces, ese incumplimiento de un pequeño vendedor lo puede justificar mucho más fácil una cláusula penal que el de una gran empresa. ¿Se entiende esto? Asumo que sí. Entonces, ¿cuándo vamos a ver si esta cláusula penal tiene razonabilidad o no? Cuando se la discuta judicialmente. Y cuando se la discuta judicialmente, va a ser el juez que diga esta cláusula penal es abusiva o no.
Me hace una pregunta por chat que me dice, en una carnicería hay tiempo con todo para intereses, o sea, si no cumplo con el interés compensatorio en cuanto al tiempo. Sí, tanto el compensatorio como, digo, tanto el compensatorio como el moratorio van a estar pautados. Si no están pautados, los tenemos que reclamar de alguna forma. No se me ocurre el ejemplo de la carnicería, pero supongamos que tenemos cuenta corriente. Esa cuenta corriente puede generar intereses. Lo vamos a ver en la cuenta corriente. Esos intereses se generan a los 3 meses. Muy bien. Pero sí se generan intereses. Profe, En la práctica comercial, sí. una consulta. En Sí, el Mateo. caso de los contratos de alquiler sobre la moratoria del incumplimiento de pago mensual, ¿el interés que se le cobra por el tiempo estimado convenido en el contrato sería un interés compensatorio por la depreciación de la moneda? No, no. El caso que les expliqué, o sea, que estaba utilizando de los alquileres de inmuebles, las locaciones de inmuebles tiene una ley especial. Y la ley especial dice que no hay interés compensatorio. Hay una, y ahora además tiene una modificación importante, hay un precio que se pacta y se actualiza hoy en forma anual. Es decir, hoy se pacta un precio de alquiler, ese precio de alquiler pactado hoy se va a actualizar dentro de un año conforme un índice que nos va a decir el Estado, que es una mezcla de precio al consumidor y no sé qué otras cosas. Pero ese es especial para la locación de inmuebles. El interés que se pacta por no pagar el interés a tiempo, naturalmente va a ser un interés moratorio, es decir, porque el deudor está en mora, es decir, está demorado en el pago. ¿Sí? Si paga, como es usual, del 1 al 10 de cada mes, no pasa nada. El problema es cuando quiere pagar el 11. ¿Sí? Debe intereses. No digamos el 11, digamos el 20. El 20 debe intereses. Bueno, para ese pago sí se pactan intereses. Y nos van a decir al 10% mensual, al 5% mensual. O sea, Acá me profe, pregunta... Sí. pasaría como con el tema de las tarjetas de crédito, por ejemplo, hasta el 10 se puede pagar y únicamente te cobran los intereses por el uso de la tarjeta. Y después del 10 ya te cobran los intereses por la demora del pago, digamos. Algo así vendría a ser. Exactamente. Ok. Tal cual nos dice Andrea, es una cuestión, es el costo de la financiación por la tarjeta de crédito que tenemos por el uso de la tarjeta y hasta lo que lo vamos a pagar, y otra es por no pagar la tarjeta en tiempo. Y con las tarjetas de crédito, que es un contrato complejo, o sea, un contrato que implica varios contratos, lo que tenemos es la obligación de pagar la cuenta mensual, que se conoce como resumen. Esa cuenta mensual, si no se paga, lo que se cobra es un interés por saldo deudor. Es una herramienta del banco, ¿sí? Interés por saldo adeudado, nos ponen unas tasas de interés que son hasta superiores al costo del dinero, ¿sí? El costo financiero del dinero, que están limitadas por ley, pero siguen siendo altísimas. No sé hoy si siguen siendo altísimas, pero siempre los bancos son profesionales de esto y el Banco Central responde, es todo un sistema complejo cómo se maneja la banca, pero siempre va a estar actualizado para que el banco no pierda. ¿Sí? O sea, el banco se va a encargar de hacer los reclamos oportunos para que de una forma u otra no pierda. El interés punitorio, por otra parte, es el que rige como pena, ¿sí? Pena no penal, no del derecho penal, sino del derecho civil, pero como pena. Es una sanción. O sea, sos tan incumplidor
que aceptás tener una sanción. Ese interés punitorio también está pactado, ¿sí? ¿Cuándo empieza a correr el interés punitorio? Cuando ya no teníamos derecho a no pagar. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito nos cobran interés punitorio cuando no pagamos el mínimo. Vieron que del saldo del extracto de tarjeta tenemos un monto para pagar, que es el total, y un monto para pagar que lo determina la tarjeta en forma totalmente unilateral, cuando la tarjeta es el banco, que es el monto mínimo a pagar, ¿sí? Es decir, el sistema contractual de tarjeta de crédito asume que con alguna extraña cuentas, extraño algoritmo, diríamos ahora, nos determina qué clase de pago mínimo tenemos que hacer de acuerdo a la clase de cliente que somos, y nos dice, si pagás el pago mínimo, vas a tener un interés moratorio por el saldo en pago de tarjeta. Ahora, si no pagás el mínimo, vas a tener un interés punitorio de tanto, que además va a ser enorme. Iba a decir cosas más feas, pero que además va a ser enorme. ¿Sí? Ese interés punitorio es porque no cumpliste con un mínimo del contrato que la tarjeta decía. Los que vemos habitualmente cómo se comportan las tarjetas, vemos gente que durante un año no se le exige un pago mínimo, porque el banco estima que le van a pagar y hace mucho negocio, o sea, estima muy rentable que esa persona genere deuda. ¿Sí? Prefiero cobrarle a una persona que sí sé que me va a pagar el 60% sobre saldo, entonces no le exijo pago mínimo. Ahora, una persona sobre la cual el banco tiene expectativas de que incumpla, el pago mínimo tal vez se identifique con el pago total de la tarjeta. ¿Sí? Viene el pago mínimo del 50%, se paga el pago mínimo, al mes siguiente le dicen quiero el total. Y te dicen pago mínimo, el total. Eso se lo ve, o sea, no lo percibe el usuario, que conocerá más o menos con qué reglas lo tratan, pero uno lo ve en distintas tarjetas, o sea, o en distintos usuarios, incluso de la misma entidad financiera o de la misma marca de tarjeta. Los que manejan el interés son los bancos, así que no suele tener criterio de tarjeta, salvo American Express, que no financia. Me pregunta Yelen Díaz. A ver, escucho a alguien, pero muy bajo. Hola, hola. Bueno, no. Me pregunta Yel. No lo escuchamos casi. Hable más fuerte. ¿Quién está hablando? Hola, profe. Bueno. ¿Me escucha ahí? Hola. Ahora sí, Santiago. Sí, le Sí, quería lo escucho. preguntar si los intereses punitorios tienen que ver también con los intereses resarcitorios, o sea, si van de la mano. Y la otra pregunta era, por ejemplo, si yo cierro contrato, o sea, no cierro contrato en un alquiler, por ejemplo, alquilo 6 meses y me quiero ir del departamento porque no puedo pagarlo. Hay una cláusula que por lo general te dicen, bueno, que si vos te vas antes de los 6 meses, tenés que pagar 3 meses de alquiler. Si te vas a partir del año, 2 meses, si te vas, y así sucesivamente. Esa pena que hay, ¿es punitorio, resarcitorio? Bien. No es ni lo uno ni lo otro. Vamos por partes con todo esto. Primera cuestión. No, los intereses punitorios no tienen nada que ver con los otros tipos de intereses. Si bien hay algún tipo de relación con el precio del dinero entre interés resarcitorio e interés moratorio, con el punitorio no tiene que haber relación tanto con el precio del dinero, sino con el daño que se le produce a la persona. O sea, la justificación de por qué vamos a aceptar que se aplique determinada pena, ¿sí? Y por qué vamos a considerar que esa pena aplicada no es abusiva, ¿sí? Porque la pena aplicada podría ser abusiva e implicar un enriquecimiento sin causa del acreedor.
O sea, nos jugamos a que no cumpla y le ponemos como daño punitorio el total del contrato. ¿Sí? Lo que decía recién de Garbarino, si no me pagan 3 cuotas, me debe el total del televisor de nuevo. Y no tiene sentido, iba pagando 84 cuotas, de 84 cuotas iba pagando 60, supongamos que ahí compro una televisión de 84 cuotas, pero iba pagando 3/4 partes y ahora debo el total. Y no tiene sentido, ¿sí? Menos siendo un profesional. Y entonces, la respuesta es no. Espere, no terminé de contestar lo anterior, de Santiago. La respuesta en principio sería no. Segunda cuestión, eso de abandonar la locación, abandonar el objeto, el inmueble locado, viene de la propia ley de alquileres, la propia ley de locaciones urbanas, que les sugiero que la lea, es un tema bastante puntual, pero si no estuviera la previsión y alguien alquila un inmueble por 24 meses, por 36 meses según la última reforma, pero antes el inmueble urbano para vivienda era 24 meses y el comercial 36, ahora el urbano también 36, el urbano para vivienda también es 36. Si alguien lo alquila por 36 meses y lo abandona, lo más lógico sería, no sé el número de ley. Lo sabía en algún momento, pero ya se lo digo. Si alguien abandona el inmueble, lo que tiene que hacer es pagar el total del contrato. Podría discutirse eso. ¿Qué hace la ley para zanjar el problema de si hubo abandono malicioso o no hubo abandono malicioso? Le dice, si usted se rescinde el contrato con tanto tiempo de cumplimiento, tiene que pagar tantos meses de alquiler. Si pasó tanto tiempo, menos meses de alquiler. Y si da preaviso y pasó cierto tiempo, ningún es de alquiler. La ley de locaciones urbanas. 27551 es el número de ley. 27551, hace años que no leo esto. Mirá vos, bueno. No es esta. Esta es la modificación de las locaciones urbanas. Bueno, pero sí, es esto. O sea, es lo que se modificó en el Código Civil y las demás cláusulas que afectan directamente a la locación. Sobre garantías, sobre ajustes del precio, sí. 27551. Bueno, perfecto. Ahí estamos. Esta modificación salió el 26 de abril del 2021 en el boletín oficial. O sea, el boletín oficial de la República Argentina del 26 de abril. Vamos a ver, eso lo estaba viendo en el boletín. Reflexiones. Sí, bueno. No hay otro. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe incluso tienen un comentario, ¿sí? De Marcelo Perciavale. Marcelo Perciavale es un autor conocido, amigo nuestro. Digo amigo nuestro, la del 84, la 23.091. Esa era la que estaba buscando. Que fue después incluida, absorbida por el Código Civil Comercial. Y Marcelo Perciavale, les decía, es amigo de la cátedra, a veces viene a dar los cursos que hacemos
no me acuerdo cómo se llaman estas actividades que hacemos, los seminarios. Nos acompañan en un par de seminarios. Bueno, pero la cuestión es, ahí tenemos un buen comentario que hace él. Y además es el editor de la ley para lo que es sociedades, o sea, no de la ley, de reparo, para lo que es sociedades. Bueno, pero ahí hace un análisis de la ley. Bien, listo. Terminado el tema locación. Entonces, esto de abandonar la locación con antelación surge de la ley, no surge de otro lado. Si fuera una locación de un automotor, no tenemos ley para eso. Y discutirían locador y locatario si haber alquilado un auto por un año, pero devolverlo al mes, implica la obligación de pagar el año restante, pagar un porcentaje del tiempo en que comprometimos el auto, o dar cierto previso, ¿sí? Y las partes tendrán que argumentar. Por ejemplo, la empresa esta me alquiló 10 ómnibus, implicó que yo comprara esos 10 ómnibus, y esos 10 ómnibus no tengo ninguna otra utilidad de tenerlos que no sea alquilados, con lo cual la expectativa es que pague todo el año de alquiler y no que al segundo mes me lo devuelva, porque o sea, ese incumplimiento de contrato va a implicar tal o cual cosa. Como las locaciones urbanas son un contrato muy difundido, o sea, un contrato celebrado repetidamente por un número indeterminado de usuarios, hay una ley especial que ya tiene previsiones para estas cuestiones. Bien. No me molestan las preguntas de problemas particulares, pero bueno, este era un problema bastante particular. No es ni interés moratorio, ni interés compensatorio, ni interés punitorio esto de pagar alquileres por tiempo en que uno no sale. Bien. Entonces, naturaleza de los intereses. De nada, Santiago. Naturaleza de los intereses. Primero, compensatorios. Es la compensación por el uso del dinero. Acuérdense de esto. Es el precio que se paga por tener el dinero a disposición. Es decir, estamos en un entorno de cumplimiento tempestivo, cumplimiento oportuno de la obligación, pero estamos debiendo intereses. Los intereses moratorios es una compensación que resulta de no haber cumplido en término. ¿Sí? Una compensación que resulta de estar en mora, de haber demorado el cumplimiento, ¿sí? De no haber cumplido oportunamente. Y los intereses punitorios son una cláusula penal, convendría que leamos las normas de cláusula penal, pero lo único que hacen es establecer límites razonables, o sea que la cláusula penal no sea una apuesta al incumplimiento. Y los intereses punitorios, decía, son una indemnización pactada, previamente pactada, ¿sí? Esa indemnización va a responder a las características especiales, no solo del contrato, sino del deudor y del acreedor. Entonces, intereses punitorios por no pagar en término el viaje a Bariloche. Imagínense que la empresa tenía que contratar el hotel, tenía que contratar el vuelo, ¿sí? Y comprar el pasaje sobre la hora nos cuesta 10 veces más que comprarlo un año antes. Entonces, se nos va a decir una agencia de viajes que si uno no cumple con las cuotas, el interés punitorio va a implicar el sobrecosto del pasaje. Y el sobrecosto del pasaje tal vez sea más que determinante, ¿sí? O sea, comprar un pasaje de avión, hoy ya nadie compra pasaje de avión porque nadie viaja. Pero en el momento en que viajábamos, comprar un pasaje de avión con anticipación nos costaba, digamos, un pasaje normal nos costaba X cantidad de pesos. Estoy pensando, y ya ni me acuerdo los costos, pero supongamos, un pasaje de avión en Europa sería 1.000 euros, ¿sí? Ahora, llegar al aeropuerto y decir, me quiero ir a Europa, me quiero ir a España, ¿cuánto cuesta el pasaje? Y te sale 3.500 euros. ¿Por qué? Porque quieres viajar ahora, ¿sí? En otros países, o en otros ordenamientos, tal vez se hacen subastas de pasaje,
¿sí? Te dicen, mucha gente se va al aeropuerto internacional a ver a qué lugar se va, porque le dicen, tenemos que llevar un avión y para cubrir costos, el pasaje que le vendíamos a 1.000 euros, ahora se lo vendemos a 300. ¿Sí? Bueno, en Argentina no pasaba eso nunca, y cuando uno llegaba con la urgencia de viajar, le decían, bueno, nos queda solo ejecutivo y le cuesta, en vez de 3.500 euros, le cuesta 7.000 euros. Y bueno, es un costo que no se discute, si no, no se viaja. Y cuando uno tiene programado un viaje con hoteles, con traslados, con entradas a algún evento especial o a algún parque o lo que sea, y bueno, lo tiene que pagar. Entonces, en ese caso, ya no hablamos de costos de dinero, sino que hablamos de pena por mayores costos que van a derivar de esa contratación o por daños que van a derivar de ese incumplimiento. ¿Sí? ¿Qué características tiene que tener el acuerdo por intereses punitorios? Que sea razonable, que no sea una apuesta al incumplimiento. ¿Sí? No es si tenemos una deuda común me refiero a que no tiene ninguna característica especial, como por ejemplo un viaje en avión o un evento especial, ¿sí? Que va a suceder en un determinado momento y después ya no se puede repetir, con lo cual si no vamos en ese momento pierde sentido toda la contratación. Y en una contratación común, sin estas características, les decía, decir que el deudor que no puede pagar porque perdió el trabajo, porque perdió el interés en la contratación, por lo que fuera, nos debe el precio de un auto y no tiene mucho sentido. ¿Sí? Ahí estoy apostando a que si algún deudor no paga, yo me haga millonario. Yo, acreedor, me haga millonario. Eso no se va a convalidar por ningún juez. ¿Sí? Si bien todos los intereses pueden ser morigerados, lo dice el mismo código, de forma razonable, el interés punitorio debe ser justificado. Justificado es encontrarle relación a la mora con alguna cláusula especial del contrato o con alguna particularidad del contrato del patrimonio del acreedor y del patrimonio del deudor. ¿Sí? Entonces, va a ser mucho menos justificado que nos cobre un banco un interés punitorio excesivo que un empleado o que un almacén, ¿sí? Porque el almacén tal vez le implique la quiebra o le implique una grave zozobra económica no contar con 100.000 pesos y para el banco realmente es parte de sus contingencias diarias, ¿sí? No contar con 100.000 de uno, de otro, de otro y de otro, porque mueve a otro caudal de dinero. Entonces, todos los intereses requieren razonabilidad, pero los punitorios requieren justificación, porque claramente no responden al simple precio del dinero. El 771, que les decía, el artículo 771 del Código Civil y Comercial nos dice, los jueces pueden reducir los intereses. Y fíjense que no habla de tipo de intereses, puede reducir todos los intereses. O sea, cualquiera de las 3 tasas de interés las puede reducir. Cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses, ya vamos a ver qué es, excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. ¿Sí? Y nos trae además, como cláusula, que esto es novedad de este código, los intereses pagados en exceso se imputan al capital. ¿Sí? Y una vez extinguido este pueden ser repetidos. Antes, el interés que se pagó voluntariamente, estaba leyendo el artículo 771. Estamos leyendo las obligaciones de dar sumas de dinero, que son muy pocos artículos, en la sección 1. No, el parágrafo 6 de la sección 1, que son del 765 al 772. 765, 772. Bueno, ya vuelvo con esto de los intereses pagados en exceso, pero lo importante es, cualquiera sea la tasa de interés pactada,
se puede revisar por un juez. Y el juez tiene facultades para morigerarlos, no facultades para incrementarlos, pero sí para reducirlos cuando los intereses excedan sin justificación, y acá va el tema de lo que le decía del pequeño comerciante, o sea, excede el interés, pero tomé un riesgo y el acreedor lo sabía y el acreedor prefirió pedirme a mí en vez de pedirle a un banco, tomé un riesgo que ponía en serio riesgo mi finanza o comprometía seriamente mis finanzas, con lo cual el acreedor me juró que iba a responder y que si no respondía me iba a dar su auto. Bueno, tal vez sea razonable, ¿sí? Entonces, sin justificación y desproporcionadamente, las dos cuestiones se tienen que dar, el costo medio del dinero para deudores y ocasiones similares. Y acá la novedad del 771, que les decía, anteriormente, o sea, con el Código de Vélez, el pago realizado voluntariamente implicaba un hecho consumado, o sea, un deudor paga intereses, aunque fueran excesivos, y una vez que están pagados no los revisa nadie. Si el hecho está consumado, el deudor voluntariamente lo aceptó, no puede volver sobre sus pasos. Además, la imputación le correspondía al deudor, con lo cual mal podía decir que estuvo mal imputado. Ahora la imputación corresponde al acreedor. La imputación corresponde al acreedor, que de todas formas era lo que sucedía. Y de hecho, dice, bueno, los intereses que se hubiesen cobrado y que pudieran ser revisados, el juez los puede reducir. O sea, puede decir, bueno, usted ya pagó intereses, vino pagando intereses 5 años. Y esos intereses fueron excesivos, realmente fueron excesivos. Esos intereses excesivos los vamos a calcular, vamos a reducir la tasa de interés. El exceso que usted haya pagado se computa al capital. Es decir, pasa a reperfilarse, podría estar de moda, pasa a refinanciarse a deuda, refinanciar una deuda, o sea, sería al contrario de refinanciar, recalcular el financiamiento de la deuda, bajando la tasa de interés y cancelando capital. E incluso, nos dice el mismo artículo, si se cancela en la totalidad, si este recálculo de la deuda cancela el total del capital, tiene derecho a repetir. Repetir es pedir que devuelvan. ¿Sí? El derecho de repetición es obtener la devolución de lo pagado en exceso. Esa también es una palabra técnica que no se usa, típica de abogado, digamos. Si no habla con un abogado, la repetición puede parecer cualquier otra cosa e incluso repetir, si vamos al término usual, a lo que nos dice el sentido común, repetir sería pagar de nuevo. No. Repetir es justamente obtener la devolución, es que no paguen y le paguen al que había pagado mal. Entonces, bueno, tenemos el 771, pero volvemos un poquitito y vamos a leer el 770 porque habla de un punto que está en el programa y que es central en la profesión de ustedes y en los intereses, digamos, en las incumbencias de todos los contadores, que es el anatocismo. El anatocismo es el cómputo de intereses sobre intereses, lo que se conoce en finanzas como interés compuesto, ¿sí? O sea, que el propio interés devengado genere a su vez intereses. El anatocismo estuvo prohibido, y fue mala palabra, y fue sinónimo de especulación indebida o de pactos leoninos durante mucho tiempo, digamos hasta los años 70, es decir, en el Código de Vélez el anatocismo estaba totalmente prohibido. En los años 70, con el desarrollo, más que con el desarrollo, con la transformación del capitalismo en el capitalismo financiero, el devenir del capitalismo
capitalismo financiero, el anatocismo pasó a ser casi la regla. Y si bien vamos y venimos con esto del anatocismo, más que nada por los resultados, resulta bastante adecuado ante la mora prolongada. ¿Qué es el anatocismo? Es intereses sobre intereses. Ahora, ya vamos con los ejemplos de intereses en excesos. Termino de explicar el anatocismo. ¿Qué dice el código? El código lo permite el anatocismo, es decir, que se calculen intereses sobre intereses. Ahora, esto de calcular intereses sobre intereses recién va a funcionar, o sea, se permite una periodicidad de 6 meses. ¿Qué quiere decir periodicidad de 6 meses? Quiere decir que se va a establecer un momento en que se computan, en que estos intereses se acumulan, y los intereses se van a acumular 2 veces al año, nada más. ¿Sí? Por supuesto, esto de la periodicidad de 6 meses va a implicar que si los intereses generaron a su vez intereses, se vuelven a capitalizar los intereses de los intereses ya computados, ya capitalizados. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Los intereses devengados en los últimos 6 meses pasan a formar parte del capital. Como parte del capital, esos intereses, o sea, ahora ya convertidos en capital, van a generar nuevos intereses que van a los 6 meses a formar nuevamente parte del capital. ¿Sí? Si hacemos una proyección, nos vamos a dar cuenta que esto nos da una curva, no nos da un crecimiento lineal, sino un crecimiento exponencial de los intereses. ¿Sí? Hagan cualquier gráfico y se van a dar cuenta que de pronto el capital se empieza a multiplicar. Es lo que pasa cuando capitalizamos cualquier deuda o cualquier crédito. ¿Sí? Si capitalizamos ganancias, de pronto nuestro patrimonio se va a disparar. O sea, en algún momento, si ganamos todos los años el 10% y lo capitalizamos, es decir, no lo consumimos, ese 10% en 30 años vamos a tener un capital muchísimo mayor que cualquier cálculo lineal. Bueno, ¿por qué? Porque se establece una curva que tiende a crecer en forma infinita, por lo menos en cuanto a las expectativas iniciales. Entonces, esto del anatocismo está permitido, y está perfectamente permitido, o sea, está muy bien diseñado cuando se permite el anatocismo. Ahora, no podemos ver el 770 del anatocismo sin ver el 771 de las facultades judiciales. ¿Por qué? Porque cuando a los jueces les permiten reducir intereses, es cuando la tasa fijada provoque capitalización que excede el costo medio de dinero o sus consecuencias, y nos dice los intereses cuando la tasa fijada o el resultado provoque. ¿Sí? Entonces, permitimos el anatocismo, pero si el resultado provoca injusticia, el juez lo puede reducir. ¿Sí? Entonces, si de pronto esa capitalización se disparó de una forma que produce algún resultado demasiado injusto, el juez lo va a reducir. ¿Sí? Con lo cual, el anatocismo hoy parece que mantiene un equilibrio, o sea, alcanzó un equilibrio de diseño que podría resultar bastante estable. ¿Sí? Los jueces intervendrán más en ciertas cuestiones, intervendrán menos. Lo razonable sería que no intervengan nunca, pero en caso de que se dispare, ya no hay teoría de imprevisión, ya no hay necesidad de andar probando daños extremos, sino directamente decimos produjo un resultado injusto, con lo cual limitamos la tasa. Me preguntan si esto del anatocismo tiene que ver con la inflación. No, la inflación es un fenómeno monetario, no tiene nada que ver con esto. Obviamente, si hay inflación, vamos a querer cubrirnos con permitiendo la capitalización de intereses, porque
si no capitalizamos intereses, la inflación le va a terminar ganando a cualquier tasa. Sí. Como remedio va a venir, el anatocismo va a ser un remedio natural contra la inflación. Pero la inflación es un fenómeno monetario y los intereses son un pacto de conservación del precio del dinero que le podremos encontrar muchos paralelos, pero no tiene nada que ver. ¿Qué otra relación le podemos encontrar? Que los intereses van a estar siempre, como es precio por el uso del dinero, van a implicar la compensación de la inflación, pero no tiene una relación lógica directa, salvo que pactemos que la tasa de interés que se debe va a ser la misma que la inflación reconocida o que la depreciación del dinero reconocida de tal o cual forma, calculada de tal o cual forma. Cuando digo tal o cual forma, puede ser índice de precio del consumidor, es decir, todo lo que implique costo de dinero va a referir o compensación por el costo del dinero, los intereses compensatorios, va a referir a el costo de bienes, el costo, la cantidad de dinero necesaria para mantener el valor constante de la moneda, ¿sí? Es decir, adquirir los mismos bienes. Se van a atar al índice de la construcción, se van a atar al índice de precios al consumidor, se van a atar al índice de, qué sé yo, del precio del combustible, si lo podemos justificar, o sea, sería muy extraño atar al índice, o sea, indizar con el aumento del combustible una locación para vivienda. Ahora, si alquilamos un inmueble que es estación de servicio de combustibles, le decimos que por el alquiler van a pagar tantos litros de combustible y sería bastante lógico, ¿sí? Porque es un porcentaje del giro normal del negocio. Pero bueno, la cuestión es, esa es la relación que hay entre los intereses y la depreciación del dinero, ¿sí? Se compensa también la depreciación del dinero, pero no es una relación directa entre depreciación monetaria, o sea, devaluación, y pacto de intereses. ¿Qué significa que el interés pase a ser parte del capital? Quiere decir no tengo forma de decirlo, por falta de capacidad seguramente, pero no tengo forma de explicarlo si no voy a un ejemplo. Tenemos una deuda de 100, ¿sí? No pongamos ni siquiera 1000, una deuda de 100, que vamos a devolver en 10 cuotas de 10. Esas 10 cuotas de 10 incluso ya tienen compensado porque la deuda original, o sea, el préstamo era de 90, así que las 10 cuotas de 10 incluyen también el interés compensatorio, así lo hacemos más llano al ejemplo. Ahora, en caso de mora, le pactamos un interés del 10% sobre saldo. Entonces, pagamos la primera cuota, debemos 90, pagamos la segunda cuota, debemos 80, la tercera cuota no la pagamos. Interés del 10% sobre saldo, supongamos que fueron un mes, estábamos debiendo 80, al mes siguiente vamos a estar debiendo 88. ¿Sí? 80 de capital, 8 de intereses. Seguimos sin pagar. ¿Sí? El interés del 10% sobre saldo vuelve a ser 8 pesos. ¿Sí? Son los 80 de capital más 8 de intereses. Ahora ya tenemos una deuda no de 88, sino de 96. 80 de capital y 16 de intereses. Al sexto mes vamos a tener 80 de capital y 48 de intereses. ¿Sí? Pero si en el sexto mes lo capitalizamos, es decir, el interés se suma al capital, esa deuda de 80 más 48 pasa a ser una deuda de 128 de capital. Y el 10% sobre saldo de 128 ya no es 8, ya es 12,80. ¿Sí? Entonces, a partir del séptimo mes, el interés va a ser 12,80. Y en 6 meses, cuando capitalicemos de nuevo, 12,80 por 6, se me complicó la cuenta, pero son 72,
pongamos que es 77 para redondear. Teníamos 128 de capital, le sumamos 77 y ya estamos, vuelvo a redondear, en 200 y pico, ¿sí? El 10% de esos 200 y pico va a ser 20. Y a los 6 meses ya no vamos a tener un capital de 200, sino que va a ser de 320. ¿Sí? Y el interés mensual va a ser de 32. ¿Se entiende? Entonces, esto de que el capital se suma a los intereses, o los intereses se capitalizan, que es la otra forma de decir. O sea, que los intereses se acumulen al capital o que los intereses se capitalicen, quiere decir que el interés pasa de vengar interés como si fuera capital. Deja de ser considerado interés. Se capitaliza, no se debe cero de intereses porque ahora es todo capital, y al mes siguiente se va a deber el 10% de ese capital. Eso es el amortismo. Y si desarrollamos el ejemplo durante 3 periodos semestrales más, nos vamos a dar cuenta que esa deuda de 80, que en los primeros 6 meses se convirtió en 128, pero al cabo de 18 meses ya teníamos 320, y rápidamente va a llegar a 1000. Que si calculamos el 10% directo siempre no capitalizable, para llegar a 1000 vamos a tener que esperar 100 meses. No, 100 meses estaremos en 880. Vamos a tener que esperar 120 meses, ¿sí? O 110 meses. En cambio, sí, a los 60 meses seguramente vamos a estar muy cerca de los 1000. Esto es lo que hablo de la curva que se dispara. Fíjense que ya en el tercer periodo el interés es 32, o sea, el interés mensual es 32, con lo cual en el quinto periodo el interés va a ser de 80. ¿Sí? O sea, cuando capitalice un par de veces, llego a 800 y el interés va a ser de 80, cuando en realidad 2 años antes o 3 años antes la deuda original era de 80. 80 era el total del capital, ahora eso es solo lo que se devenga por interés mensual en cada periodo. Bueno, entonces, bueno, les decía, se permite en el nuevo código el anatocismo, ya estaba permitido el anatocismo en el viejo código, pero a raíz de reformas, que pasamos del código de Vélez a la locura de los años 70, a la locura extrema de los años 80 y a la estabilidad ficticia y todo, pero estabilidad absoluta de los años 90, el 1 a 1, ¿sí? Un peso, un dólar, donde no tuvimos depreciación en peso frente a dólar, no solo la depreciación del dólar frente al resto de las monedas, o sea, la pérdida de precio, de valor del dólar. Pero después de esa, y en ese momento permitía anatocismo, hubiese sido bastante, igual estaba permitido muy limitado. Pero en el 2001 se disparó todo de nuevo y sabemos que esto es cíclico. Esta fórmula del 770 más 771 parece que podría llegar a permitir una adecuación a los tiempos siempre. ¿Por qué? Porque le vamos a dar a los jueces trabajo para que vean todos los contratos cada vez que hubo desfasaje, no. Con que salgan 2 o 3 fallos, 2 o 3, nunca implican 2 o 3, pero con que salgan unos pocos fallos y se viralicen en la prensa, hoy se viralizan mucho más rápido que antes, las partes ya saben que atenerse. Si vamos a juicio, el juez nos va a decir tal cosa. Con lo cual llega a un acuerdo en forma privada mucho más rápido y sin necesidad de acudir a la justicia. Entonces, esto del anatocismo está permitido, está perfectamente permitido, pero tiene un límite natural. ¿Sí? Me preguntan si el plazo fijo también implica anatocismo. Si el plazo fijo se renueva automáticamente y se capitalizan los intereses, sí, por supuesto. O sea, no es anatocismo, porque son intereses, son contratos nuevos, sino que es capitalización con los mismos efectos del anatocismo, pero que me va a generar esta curva. Deposito 1000 pesos a plazo fijo, me pagan el 3% mensual,
ahí no hay forma de hacer anatocismo porque el contrato se celebra y se cancela oportunamente. Al mes el banco me da 1.003 pesos. Dejé 1.000 pesos, me da 1.003. Pero me dice, ¿lo renuevo automáticamente? Sí. Entonces, ¿qué va a ser? Un nuevo contrato sin anatocismo, un nuevo contrato, pero por el total de los 1.003. ¿Sí? Y bueno, sería bastante despreciable, muy difícil calcular para mí el 3% de 1.003. ¿Sí? Pero el interés, no es que el interés se capitaliza, sino que uno mismo capitaliza el interés. ¿Sí? Ahí no estamos hablando de un incumplimiento donde el interés se capitaliza, sino que estamos hablando de que ante el contrato de plazo fijo, el contrato bancario de depósito a plazo fijo, cumplido oportunamente, el banco nos paga, nos devuelve el capital, nos paga el interés pactado, ¿sí? Y cuando lo renovamos, capitalizamos nosotros mismos el interés pactado, depositándolo ya como capital. Entonces se celebra un nuevo contrato donde tenemos el capital y el interés. O sea, lo que antes era capital y lo que antes era interés, ahora es capital. Sería el mismo resultado, serían las mismas consecuencias del anatocismo. Pero son contratos independientes. Aunque tengan relación, son independientes. Es un nuevo contrato. Pero sí, bueno, va a tener las mismas consecuencias. Sí, le escucho a quien me esté hablando. Profe, y en el caso de los créditos hipotecarios UVA, ¿ahí habría anatocismo o no? Porque vio que ahí, o sea, la verdad que desconozco. No sé si, porque el interés se va capitalizando también. O sea, es interés sobre Bien, interés. entonces sí. Y anatocismo es la capitalización de intereses. Si en los créditos UVA el interés se va capitalizando, sí. Sí, en realidad sí hay la deuda anatocismo. nunca baja, mayormente, o sea, ahora he visto muchas quejas de que se debe más de lo que se debía, digamos. Es decir, uno paga la cuota y aún así debe más que antes. Exacto, por ejemplo, hay gente que sacó 2 millones y ahora, a pesar de que ha pagado ya un año, debe 4 millones. ¿Eso sería Bueno, anatocismo? hay que ver, eso es tal vez implique un contrato de imposible cumplimiento en algún momento. Sí, eso es anatocismo, pero, o sea, eso puede ser anatocismo o puede ser una recomposición del capital, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque 2 millones de hace 5 años implicaban una cierta cantidad de bienes. Hoy 4 millones implica menos bienes que los 2 millones de hace 5 años. ¿Sí? Entonces, no sé por qué mecanismo habrán llegado de 2 a 4. Puede ser por capitalización de intereses. Si tenemos capitalización de intereses que implica en un aumento de capital, claramente vamos a tener un contrato sin fin. ¿Sí? Salvo que uno pague cuotas adelantadas, ese contrato lo que va a hacer es tender al infinito en cuanto a duración y en cuanto a capital, en cuanto a deuda. Lo que puede ser es que por el nivel de devaluación que tuvimos, un contrato de hace 5 años, digamos un contrato del 2010, digamos 2015, donde nuestra relación estaba 1 a 16 con el dólar, deber 2 millones de pesos implicaba deber, qué cuenta difícil, pero supongamos 100.000 dólares, 30.000 dólares. Hoy que estamos 1 a 150, deber 4 millones de pesos implica deber 25.000 dólares. Con lo cual, a pesar de que nominalmente la deuda sea mayor, claramente la deuda es mucho menor. ¿Sí? Las variables son muchas, o sea, son muchas porque implica también considerar el precio del inmueble que estoy pagando. Si el inmueble que estoy pagando en su momento costaba 100.000 dólares, pero hoy cuesta 10.000, y claramente estoy en un problema, ¿sí?
Si por el inmueble que estoy pagando antes debía 100.000, pero el inmueble costaba 500.000, debía el 20% del inmueble. Si hoy debo 20.000, pero el inmueble cuesta 100.000, estoy equiparado. Ahora, si el inmueble cuesta 20.000 y por el 20% del inmueble, ahora estoy debiendo el 100% del valor. Las variables son muchas. ¿Es anatocismo? Sí. El incremento de capital devino de capitalizar intereses. No es anatocismo si el incremento de capital devino de una cláusula de actualización del capital que el contrato preveía para que el capital no se desvalorice. No sé cómo están diseñados los créditos SUBA, pero sé que implicaba una devolución de acuerdo al ingreso del deudor, o sea, la evolución de los ingresos del deudor. Entonces, si hace 2 años, si hace 5 años debía 2 millones, pero cobraba 20.000 pesos de sueldo, estaba debiendo 1.000 sueldos, supongamos. 20.000, 10.000 sueldos. No, 1.000 sueldos, ¿sí? Estaba debiendo 1.000 sueldos. Si ahora, en vez de cobrar 20.000, estoy cobrando 100.000, supongamos, y estoy debiendo 4 millones y estoy debiendo 40 sueldos. Ah, bueno, antes no eran 1.000, sino eran 100. Estaba debiendo 100 sueldos, ahora estoy debiendo 40 sueldos. Bueno, claramente, a pesar de que en forma nominal se haya disparado, en forma de valores constantes de relación de los parámetros que habíamos utilizado, claramente estoy debiendo mucho menos dinero, con lo cual no habría falta de razonabilidad. Pero base a anatocismo, sí, ese incremento en el capital devino de capitalizar intereses, no si devino de aplicar alguna cláusula de actualización sobre el capital que tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, si estos créditos de intereses suban, pasaron de 2 millones a 4 a pesar de todo lo que pagué, pero pasaron porque hubo un cómputo del índice de la construcción, más índice del precio al consumidor, más que sea, más índice de variación de los salarios, que me dice que hoy todos esos índices indican que el precio que estoy pagando respecto de esa vivienda tiene algún valor constante, no es capitalización, no es anatocismo, sino que es actualización del capital por el otro método. No me hagan pensar que es lunes y la semana es larga. Pero sí espero que esté respondido. ¿Se entendió? Anatocismo es intereses de los intereses, es decir, cuando se autoriza la acumulación de los intereses al capital. ¿Sí? Cuando se actualiza el capital por otra cláusula y totalmente independiente de los intereses, no es anatocismo. ¿Sí? Hay un punto que en una parte es moral y en gran parte es inadecuación de la realidad, o sea, es hipocresía, digamos, inadecuación de la realidad a nuestras manifestaciones de valores, donde el anatocismo se lo persigue porque en realidad no está manteniendo la paridad entre deudor y acreedor, ¿sí? Y se lo permite morigerar en el sentido, o sea, no en el sentido, en el entendimiento de que el acreedor está teniendo, un beneficio excesivo o un beneficio injustificado respecto del deudor. ¿Sí? Esa es la limitación a la anatocismo. Pero, ¿funcionar? Funciona. ¿Se permite el anatocismo? Se permite. Se permite como las partes acuerden, se permite como las partes acuerden, pero acto seguido, o sea, a renglón seguido, el artículo 7 dice, bueno, pero si el resultado al juez le parece injusto, te lo puede modificar en cualquier momento. E incluso recalcular los intereses. ¿Sí? Con esto que usted me dice, los créditos suban. Si esto fuera anatocismo, que creo que no lo es, pero si fuese resultado del anatocismo, en algún momento un juez puede decir, miren, este señor pagó 3 veces su casa. Así que no solo por el resultado fue injusto, no solo este crédito que hoy debe 10 millones de dólares por esa casa,
resulta ya cancelado, es decir, esto al momento de la demanda debía 10 millones de dólares, hoy debe 0, sino que además le tienen que devolver tanta plata. ¿Sí? Entonces, ese es el remedio que encontró el código frente a un sistema inestable como el argentino. ¿Qué quiere decir sistema inestable? Quiere decir, de pronto tenemos que, si no permitimos el anatocismo, los deudores se benefician, y de pronto tenemos que, si permitimos un anatocismo a una tasa que parecería intrascendente, el deudor se le puede volver imposible de sostener la deuda. Entonces, lo permitimos, pero con esta morigeración. El 770 nos trae 3 supuestos. Nos dice una cláusula expresa del contrato que autorice la capitalización y con el límite este que ya les dije de los 6 meses. Es decir, cualquier persona, aunque no sea un profesional del dinero, dice, bueno, cada 6 meses el deudor va a pagar tanto dinero mensual o tanto dinero semestral o anual o lo que fuere, y en caso de mora, cada 6 meses se va a capitalizar. Perfecto. Segundo, se permite la capitalización de intereses cuando se demande judicialmente. ¿Sí? Entonces, no teníamos pactado esto. O sea, no se iban a computar intereses sobre los intereses, pero en el momento en que se demanda judicialmente, todo lo que era intereses hasta ese momento pasa a formar parte de capital. ¿Cuál es el momento en que se notifica la demanda? ¿Sí? Entonces, si acudimos a la justicia, en el momento en que notificamos la demanda, realizamos... me encantaría, Luna, pero entre nominalismo y valorismo tenemos que explicar casi la mitad del capitalismo, de la justificación del capitalismo. No me voy a meter en eso. Les decía, en el momento en que se notifica la demanda, fuimos como abogados, o sea, como demandantes, diciendo, me deben 100 de capital y 50 de intereses. Al momento de notificar la demanda, me deben 150. Pasa a ser capital del reclamo judicial. ¿Sí? Y el tercer supuesto, también es judicial, es en el momento en que se liquide judicialmente, cuando el juez manda a pagar una suma resultante, esto al principio sería la sentencia, y el juez va a decir, bueno, teníamos como deuda reclamada 150, que originalmente era 100 de capital y 50 de intereses, pero en el momento de notificación de la demanda pasó a ser 150 de capital. Un año después se dicta sentencia y dice, bueno, le tienen que pagar los 150 con más la tasa del 30% anual. Que, como ya pasó un año, estos 150 son 195, ¿sí? 30% anual, de los 150 son 45, 195. Perfecto. Pareciera que ahí se acaba y tenemos 195 más 30% anual. No, es el inciso C. Cuando el juez manda a pagar la suma resultante y el deudor es moroso, puede haber una siguiente planilla, y una siguiente planilla que el juez le diga, bueno, pasaron 2 años y sigue sin pagar, actualizamos, y tenemos los 195 más 30, nos da 255, 254, supongamos, y puede haber una segunda capitalización. O sea, ya sea una tercera capitalización judicial. Lo que no va a haber es una capitalización automática cada 6 meses o cada determinado plazo, sino que cada vez que se apruebe una planilla nueva, se podría llegar a capitalizar. Cosa que no es fácil de hacer, no se puede hacer ni todos los meses ni cada 6 meses. Ningún juez le va a permitir, o sea, ningún juez va a permitir ese dispendio jurisdiccional que es andar revisando planillas regularmente. Pero lo cierto es que podría suceder. Entonces, la capitalización es o judicial y ocurre en distintos momentos del juicio, o
convencional, pero la ley, por supuesto, nos trae como cuarto supuesto, como cuarto inciso, tercer supuesto, disposiciones legales que prevean la acumulación. Disposiciones legales que prevean la acumulación y vamos a tener de movida toda la normativa bancaria. ¿Sí? ¿Podría haber otras disposiciones legales? Sí, seguro. Pero de movida toda la normativa bancaria, es decir, todas las normas del Banco Central nos van a permitir capitalización. Terminando ya con el tema y pasando al otro, nos dice el 772 que la deuda puede consistir en cierto valor, ¿sí? Y el valor es cuantificado en dinero cuando, al momento de la obligación. Esta deuda de valor la podemos relacionar con las deudas en moneda extranjera y la podemos relacionar también con el ejemplo que le di, por ejemplo, que ya les referí, cuando puse lo del alquiler de un inmueble para estación de servicio, ¿sí? Lo que necesitamos acá es que sea razonable, ¿sí? La deuda es razonable en la medida en que tiene algún tipo de vinculación con las partes. O sea, sería muy poco razonable que una deuda por fotocopia se termine actualizando el valor del combustible. O una deuda por locación de un inmueble urbano se termina actualizando por el valor de referencia de la soja en el mercado de Chicago. Sí, no tendría ninguna razonabilidad de eso. Ahora, si las partes encuentran un valor que está relacionado con la obligación, está perfecto. Por ejemplo, con la obligación o con los obligados. Por ejemplo, vamos a alquilar un inmueble para donde van a estar las oficinas de los contadores y decimos que ese inmueble se va a pagar un equivalente a 100 consultas profesionales de las que establece el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y no parecería muy razonable. Lo único que tienen que hacer los contadores que alquilan ese inmueble es asegurarse de que van a atender por lo menos 100 consultas. ¿Sí? Y si es una estación de servicio, el precio del combustible, si es un almacén, 100 Coca-Colas, da exactamente igual. ¿Sí? Lo que tiene que haber es una razonabilidad en cuanto a la relación entre el precio y la tasa de actualización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si establecemos el índice McDonald's, el índice, ¿cómo se llamaba? El de la hamburguesa de McDonald's, el índice Big Mac para el alquiler a McDonald's está correcto. Ahora, si establecemos el índice Big Mac para un impuesto de combustible, no tiene ningún sentido. Obligaciones de hacer y no hacer. La sección segunda y fin de la clase de hoy. Vamos a ver que son 5 artículos, 6 artículos, del 773 al 778. ¿Cuáles son las obligaciones de hacer? Bueno, lo dice la ley. Realizar cierta actividad o procurar ciertos resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que no implique una obligación de dar, porque si esa obligación de hacer deriva en una obligación de dar, como por ejemplo, entregar cierta factura, si entregar la obra de arte o entregar la casa, se va a computar, se va a juzgar como si se tratara de obligación de dar cosas ciertas. Pero bueno, obligación de hacer. Es realizar cierta actividad. No trae ninguna complicación este concepto. O sea, si teníamos que hacer un balance, hacer la actividad necesaria para hacer el balance. El resultado va a ser el balance. ¿Sí? Pero hicimos la actividad necesaria para hacer el balance. Si el balance está mal hecho es porque no hicimos la actividad necesaria.
¿Sí? Hicimos el balance, pero en realidad lo que hicimos fue dibujar números en un papel, porque en realidad nunca vimos ni los libros, ni las facturas, ni hicimos la auditoría requerida para formar unos estados contables decentes. Bueno, no está cumplida lo que hay que hacer, aun cuando tengamos un balance escrito. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ahora, si lo que teníamos que entregar era un balance escrito y no nos importa el resultado, bueno, ya no es obligación de hacer, sino una obligación de dar. Eso dice 774. No vamos a profundizar en eso porque es casuística y que se deriva de una regla muy, muy simple. O sea, podremos analizar 1000 casos y los 1000 casos no nos van a traer demasiadas complicaciones. Nos dice el 775, y cuando es la realización de un hecho, hay que realizarlo en tiempo y modo. Listo. O sea, teníamos que hacer una determinada actividad, hay que hacerlo en el momento oportuno y de la forma que esa actividad debería ser hecha. No hay ningún secreto, se puede hacer por terceros, salvo que sean cualidades personales, y se puede exigir el cumplimiento en específico si se trata de ejecución forzada, salvo que no se lo pueda hacer cumplir por terceros. ¿Sí? Por ejemplo, contratamos a Maluma para que dé un concierto, y el concierto de Maluma es el concierto de Maluma, no lo voy a poder hacer cumplir por un tercero. Si lo pongo a José García a cantar, que puede ser muy buen cantante, o si lo pongo a Yandel a cantar en un concierto que la gente quería escuchar a Maluma, me van a decir, no es Maluma. Por más bueno que sea, no es. Con lo cual no lo puedo hacer cumplir por terceros. No lo puedo obligar a cantar, lo puedo subir al escenario. La policía lo puede llevar de los pelos a Maluma y subirlo al escenario. Obligarlo a cantar es muy difícil. Entonces, si él no lo hace voluntariamente y si no lo puedo hacer por terceros, lo único que me queda es reclamar daños y perjuicios. El 777 me dice eso. ¿Sí? Todo lo demás, si no era algo muy específico, o sea, si no era un cantante en particular muy bueno, era un cantante de coro de la iglesia que cantaba bien y se enfermó y me manda uno que canta igual de bien, o sea que la gente no va a ver a ese cantante, sino quiere escuchar a un cantante que cante más o menos, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Se puede ejecutar por un tercero. Eventualmente siempre se pueden reclamar daños, es decir, una indemnización, un precio en dinero por haberme privado del cumplimiento oportuno de la obligación. Ahora, las obligaciones de no hacer, estas sí tienen su interés. Las obligaciones de no hacer son aquellas que tienen por objeto la abstención del deudor. ¿Qué quiere decir? Que el deudor efectivamente se abstenga de hacer algo, no haga algo. ¿Cómo se cumple esa obligación? Y se cumple casi sin hacer nada. ¿Sí? Si me quedo durmiendo en la casa, seguro estoy cumpliendo con la obligación de no hacer lo que me haya comprometido, porque, claro, estoy durmiendo. Salvo que me haya comprometido a no dormir en mi casa, la obligación de no hacer la cumplo con la simple omisión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el quid de toda esta cuestión de la obligación de no hacer? Es el incumplimiento. Y el incumplimiento lo puedo reclamar cuando pruebo que la persona que debía de abstenerse en una actividad o que debía tolerar cierta actividad no lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, la obligación de no hacer es una obligación que, lejos de reclamar el cumplimiento, se va a reclamar en caso de incumplimiento directamente. O sea, nadie va a pedir el cumplimiento de la obligación, sino literalmente el cese del incumplimiento. ¿Se entiende? Tenemos dado vuelta a los términos. O sea, una persona que se obligó a no poner carteles o no hacer propaganda política en los carteles a los que se lo habilitó y está poniendo carteles, lo que pido es el cese del incumplimiento. ¿Sí? Una persona que se obligó a no utilizar el inmueble para
fines comerciales y lo que está haciendo es poner un almacén, lo que le tengo que pedir es el cese del incumplimiento. ¿Sí? Dijo que no iba a utilizar, o sea, que al inmueble solo le iba a dar destino de vivienda. ¿Qué tengo que pedir? Que cese en la actividad comercial, ¿sí? O eventualmente rescinde el contrato, que es lo que dicen. En general los contratos, comprobado el incumplimiento, se rescinde el contrato. Entonces, estas obligaciones de no hacer implican siempre la posibilidad de pedir el cese del incumplimiento con más el reclamo por daños y perjuicios. Daños y perjuicios que me implicó el incumplimiento parcial o daños y perjuicios que implicó el incumplimiento que ya se vuelve definitivo. ¿Sí? Si habíamos dicho que la obligación de no hacer era no intervenir de forma, o sea, no realizar alguna actividad que implique un daño o que implique una modificación permanente y se lo hace, claramente la única posibilidad es daños y perjuicios. Por ejemplo, no verter, la obligación de no verter desechos tóxicos en tal cauce de agua, ¿sí? Y se vierten desechos tóxicos en el cauce de agua. Y una vez que el cauce de agua llega a un lago, y lo más probable es que el lago quede inutilizado, ¿sí? Si uno de las muchas empresas que están al borde del río Arenales vierte plomo en el cauce de agua del río Arenales, lo más probable es que me contamine el dique Cabercorral. Y por más que cese en el vertedero del plomo, el daño está consumado, ¿sí? Va a tener que pagar el daño por la contaminación del Cabercorral, no por no haber vertido, no por haber incumplido solo con el vertido en las aguas del río Arenales. ¿Se entiende? Ahora, si lo que decíamos era que no vierta detergente que es biodegradable en el río Arenales, pasa un tiempo y el detergente se degradó naturalmente, con lo cual no hay un daño permanente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se reclama ante el incumplimiento? O sea, ¿qué es lo que genera una obligación de no hacer? Genera el deber de abstención, el deber de omisión del obligado. ¿Sí? El obligado no tiene que hacer eso. Perfecto. Se tiene que abstener de hacer eso. Ahora, en caso de que lo haga, ¿qué vamos a demandar? El cese del incumplimiento. Y los daños que me haya producido ese incumplimiento mientras duró, o los daños que se sigan produciendo después de que el incumplimiento cesó, ¿sí? O sea, tenía obligación de no subir las fotos, o sea, no dar a publicidad ciertas fotos. Y bueno, las doy a publicidad una sola vez, pero bueno, las fotos siguen circulando una vez que las doy a publicidad, ¿sí? Es más, tal vez el incumplimiento sea irreversible, porque habíamos pactado como obligación de no hacer un pacto de confidencialidad. No vamos a decir cuánto se cobró por este contrato. Y una vez que lo deje, ya está, no hay forma de dar marcha atrás. Una vez que mostró el contrato que decía que Messi cobraba tanto por esa publicidad, y no hay forma de dar marcha atrás. ¿Sí? O sea, por más que lo deje de mostrar el contrato, una vez que lo mostré, ya, con esa sola, con la publicación, por un momento ya está impuesto del contenido del contrato la generalidad de la gente. Entonces, no podemos dar marcha atrás en ese sentido. Lo único que nos quedará ya no el cese de cumplimiento, sino los daños y perjuicios. Obviamente podría agravarse el incumplimiento mostrando los recibos de cuánto le pagaron o las negociaciones que hubo antes, o se podría agravar el incumplimiento, pero ya no se puede deshacer el incumplimiento. Entonces, estas obligaciones de no hacer son la excusa perfecta para que ustedes no aprueben un examen. Salvo que las entiendan como cese del incumplimiento. Salvo que se den cuenta que acá se trastoca todo el sistema y que ya no se va a pedir el cumplimiento de la obligación de no hacer. Si lo encaran al revés, van a poder usar el mismo lenguaje. Ya no es
En las obligaciones de hacer pedimos lo mismo, nada más que con el resultado contrario. Pedimos el cese del incumplimiento, es decir, que nos pague. Bueno, acá también pedimos el cese del incumplimiento. Y ese cese del incumplimiento puede implicar igualmente daños y perjuicios, y eventualmente lo va a implicar en forma necesaria. ¿Sí? Estos eran los temas que teníamos en la clase de hoy. O sea, obligaciones dinerarias y obligaciones de hacer y no hacer. Dudas respecto a la clase de hoy. Son muy poquitos artículos, o sea, hoy leímos desde la primera parte, digamos, obligaciones de dar suma de dinero, 765 al 772. ¿Sí? Son 8 artículos en realidad. Y la segunda parte, obligaciones de hacer y no hacer, del 773 al 778, es decir, 6 artículos. Son muy poquititos, pero no implica que sea muy fácil el tema. Son muy poquititos porque esto lleva años de discusión y los pudieron plasmar en el código de una manera muy lógica. ¿Sí? El anatocismo implicó libros escritos nada más que sobre la conveniencia o inconveniencia y sobre los límites que debe tener. ¿No se me está escuchando? Me dice Luciana Toledo. ¿Me escucha el resto? Sí se lo escucha. ¿No? Sí, sí se lo escucha, profe. Bien. Debe ser el Bien, internet de ella. Debe ser el interno de ella. Bien. Entonces, parece muy fácil. ¿Sí? Parece muy fácil. Es muy fácil, pero es muy fácil después de toda una evolución que tuvo el tema a lo largo de 150 años. Especialmente en los últimos 50. Obligaciones de hacer y de no hacer. Es un tema muy fácil, parece facilísimo incluso, pero se lo discutió durante 150 años. ¿Sí? Obligaciones de dar suma de dinero y cuándo son cantidad de cosas. Es muy fácil, pero también se lo discute mucho. Si ustedes lo ven, está facilísimo, pero no dejen de verlo porque tiene tantas implicancias ya solucionadas que son temas donde rápidamente se puede patinar, se puede dudar, se puede hacer una conjetura totalmente errada, porque vienen largamente discutidos. O sea, hay mucha cuestión subyacente en esto, mucha discusión subyacente. Entonces, lean el código, lean la explicación de algún libro más o menos bueno, alcanza con el código comentado que está en internet, pero plantéense los casos prácticos, terminen de entenderlo. Cienzo Díaz, gracias, esos son los artículos. O sea, hoy dimos un articulado que es bastante sencillo de entender, o sea, si ustedes lo leen, lo entienden, pero que tiene una gran implicancia jurídica, o sea, tienen muchísimas derivaciones. Entonces, les sugiero que lo lean rápidamente, o sea, que fijen lo que acabamos de conversar, y que lo lean también de un código comentado. Si una vez que esto lo entendieron, no se lo van a olvidar más. Porque actualmente lo estamos dando en una clase, eso ya explica todo. O sea, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer antes hubiese implicado 2 clases por lo menos. Deudas dinerarias nos hubiese implicado toda una clase también. O sea, esto que damos en una clase nos hubiese implicado con ustedes por lo menos 2. Y con abogados, varias. ¿Sí? Además, para que los abogados entiendan intereses, ya es otro tema. Entonces, nos hubiese implicado mucha discusión y se escribieron muchos libros sobre el tema. Si lo leen rápido, lo entienden, no se lo van a olvidar. Si no lo entienden y llegan al momento del examen a tratar de adivinar qué puede ser, el sentido común los va a traicionar porque van a haber escuchado muchas cosas y no todas coincidentes. Preguntas sobre esta clase a las que vamos a dar prioridad y preguntas sobre clases anteriores u otros temas a las que le vamos a dar menos prioridad. ¿Alguien tiene? Tengo un alto chat. Bien. Me dicen cuáles son los artículos. Sí, efectivamente. Léanlos en el código. Gracias. De nada. Estamos. ¿Sí? Estamos.
Si no hay dudas, nos vemos en la clase que viene. Muy linda clase. La asistencia están filmados. No solo están filmados, sino que yo actualmente tengo 243 en la lista. O sea, eso queda en el sistema, ¿no? Ingresaron al sistema, no hay problema. Tienen un sistema distinto a los que nos están viendo por YouTube. Pero los 243 que ahora somos 241, nos estaban abandonando. Los 243 que estábamos recién están ya automáticamente en el sistema. Bueno, gracias por la linda clase. Sí, te escucho. ¿Por el tema de promoción se resolvió algo? Sí, ¿qué tiene? Desconozco totalmente. Nosotros hacemos lo imposible para que ustedes promocionen, porque implica que no tenemos que tomar examen final. O sea, la gente que se esfuerza y nos demuestra que estudió, no la queremos ver en el examen final, porque imagínense que es escucharlos 1 hora 243. Y eso pensando que todos aprueban. Si no, hay otros que utilizan 1 hora varias veces. Entonces, a nosotros nos sirve muchísimo. Control de asistencia sí hay, repito, sí hay, pero ya está hecho a través del sistema. O sea, el mismo CIU Guaraní nos dice quiénes ingresaron a esta clase. Entonces, esperen, promoción la queremos poner. Disculpe, Noelia. Pasa que había un cambio, en el caso de, hay varios chicos que se cambiaron de plan y no sabemos si estábamos en eso, trámite para ver si se podía promocionar. Bien. Perfecto. Listo. No lo sé yo. O sea, el cambio de plan, no sé cuál va a ser la trascendencia ahora. Cambio de plan y todo, nuestra promoción es voluntad de la cátedra. O sea, no solo por el bien de ustedes, sino por el bien psicológico nuestro. Pero bueno, más que nada por el bien de ustedes. Porque el que estudia durante la materia sabe de otra forma que durante el cursado de la materia sabe de otra forma y entiende el genérico, o sea, entiende lo general que estamos hablando de una forma distinta al que después la tiene que estudiar toda junta en 2 meses, digamos, 1 mes o 1 semana, o lo que le dediquen. O sea, para nosotros sabemos que didácticamente es mucho mejor la promoción. Sí, está en el Moodle, yo al Moodle no me refiero como Moodle, sino como el CIU Guaraní, que es la traducción que después nos hacemos nosotros en las listas de manejo de alumnos. Bueno, listo. El padrón está en la plataforma Moodle, etcétera, etcétera. Si esas eran las dudas, si son dudas administrativas, no soy la persona indicada. Hay que consultarlo con la doctora Villagrán. Yo siempre me entero tarde de todo porque no me interesa tanto. Perdón por ser tan poco empático con el tema, pero la verdad no estoy actualizado en eso. En la medida en que lo podamos solucionar, va a haber solución de parte de la cátedra. Hay un grupo de WhatsApp para el control de la asistencia de jueves 21. Bueno, desconocido, pero me parece bien. Bueno, preguntas sobre la clase. Profe, disculpe, en las clases anteriores nos habilitaban un coloquio para completar, o sea, como un pequeño cuestionario para completar, para tomarlo en la asistencia. Esta clase, ¿no? Espero que esté habilitado. O sea, calculo que está habilitado, eso siempre está en la plataforma, ¿no? Bien, ok. No, pensé que solo lo iban a tomar de acá. Sí, que está habilitado. No, está habilitado. Ok, gracias, profe. Está habilitado. Bueno, gracias a todos por la atención. Estamos en tiempo. Nos vamos. Así que nos vemos la próxima. Gracias, profesora. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.